Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que estáis en Muscle Gun. Hoy vamos a hablar sobre el dorsal. Ayer os hice un pequeño spoiler, no sé si juega a mi favor o no, y hablé sobre que creo que la clase de hoy va a ser la que a más gente le va a reventar la cabeza, porque sí que es cierto que, bueno, ayer hablamos del glúteo. Os mando un besote aquí desde luego a todos y a todas. Las personas que me dijisteis y que me hicisteis llegar vuestras buenas vibras, que si por email, que si por mensaje directo por Instagram, que si por comentarios. De verdad, muchísimas gracias a todos. Ayer fue un día increíble. De hecho, Aaron y yo salimos a cenar a celebrarlo porque dijimos, qué bien, tío, joder, qué guay, a la gente le ha gustado, vamos a celebrarlo. Y nada, y hoy vamos a hablar sobre el dorsal y como os comento, igual ayer me puse bastante autopresión, porque os dije que iba a ser una clase descomunal. Entonces, pues bueno, como os dije ayer, mi objetivo era que entendierais ciertas cosas. Mi objetivo hoy es que le saquéis mucho partido y que entendáis cómo funciona el dorsal y que lo entendáis no como un músculo, sino como, por así decirlo, tres músculos diferentes. Ahora os voy a vamos a empezar con la formación, vamos a empezar a hablar sobre todo eso, pero bueno, antes de ello, quiero hacer un pequeño repasito por el chat para ver cómo estáis. ¿Tenéis ganas o no tenéis ganas? Comentarme cómo va. A ver. Ayer estuvo buenísima la clase, dice Susana. ¿Hasta qué hora dura aproximadamente? Más o menos hasta las 9 vamos a estar, 2 horitas aproximadamente. Nerea dice, vamos. Facundo dice, sí. Vamos para adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Brian. Eso es. ¿Alguien vio el de ayer? Estuvo guapo, me lo perdí. Claro, es que es lo que pasa. Yo ya os he dicho que las reglas del juego son claras. El que esté en directo va a flipar, el que no esté en directo no lo va a ver, a no ser que haya comprado la entrada VIP. ¿Por qué hacemos esto? Pues muy sencillo, porque es la única forma de que acudáis al directo. Ayer había, bueno, ahora mismo hay, según lo que me dice aquí, 622 personas. ¿A cuántas hay eso? ¿Está eso? ¿Aarón? Aarón está empanado. ¿Cuánta gente hay? Somos Sí, a mí me salen 622. 635. Vale, 635. Y ayer había casi el doble. Obviamente ayer era festivo, se notaba que estabais en el sofá tocando esta zona de aquí y dijisteis, pues me voy a poner a ver al trainer a ver qué me cuenta acerca del glúteo. Hoy estáis menos, pues es normal. ¿Por qué? Pues porque algunos estaréis trabajando, etcétera, etcétera. Pero es la única forma de que vengáis y que lo aprovechéis, porque de lo contrario, como ya os he dicho, pues llegáis y decís, ah, sí, un evento gratuito, venga, pues me apunto. Y luego nadie va, va a un porcentaje de gente muy pequeña. Así que, enhorabuena por estar aquí, a todos vosotros que vais a flipar con todo esto, ¿vale? Bueno, dicho lo cual, bueno, hasta luego, cariño, nos vemos luego en casa, ¿vale? Un besito. Aquí se ha ido mi novia, se ha ido a despedirse, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar con la formación de hoy acerca del dorsal. Ayer estuve por la mañana haciendo manualidades, porque si os dais cuenta, aquí tenemos literal un dorsal ancho, ¿vale? Estas fibras rojas que veis, estas por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y todo esto, aquí tenemos un dorsal ancho increíble, ¿vale? Lo que hice fue irme al chino y le dije a mi chino de confianza, Juan, nosotros aquí le llamamos Juan. De verdad que cuando tú le preguntas cómo te llamas, te dice Juan. Increíble, es el mejor chino de la historia. Le dije, Juan, necesito los globos de estos largos. Me dijo, ¿para qué? Le dije, no te lo voy a explicar porque no lo vas a entender. Tú ponme los globos. Y me dijo, 1,70. Y le dije, puto, tú 1,70. Así que fijaos qué bien me ha salido. Un dorsal por 1,70. Tenemos diferentes tipos o sea, para analizar la mecánica de cualquier ejercicio, hay que entender de dónde a dónde va, ¿vale? Y el problema del dorsal y de otros músculos es que, pues, uno de los extremos es muy pequeñito, ¿vale? Es decir, está directamente en un punto, que es básicamente el extremo en el cual se inserta en el húmero, ¿vale? Uno de los extremos que va al húmero. Y luego tenemos otro extremo que abarca mucho espacio. Por ejemplo, digamos, la parte más alta del dorsal va hacia la zona torácica, es decir, hacia las vértebras torácicas. También ocupan todas las partes de las vértebras lumbares y luego también va hacia la parte de la cresta ilíaca, ¿vale? Entonces, por eso mismo tenemos tres tipos o podemos diferenciar el dorsal en tres tipos diferentes de fibras. Tenemos las fibras ilíacas, por así decirlo, las fibras lumbares y tenemos las fibras torácicas. Cada una de ellas van a generar una fuerza determinada o van a tener una línea de fuerza. ¿Cuál es la línea de fuerza? Pues exactamente la misma que su dirección. Es decir, cuando yo estoy en este punto articular, pues las fibras ilíacas tienen esta línea de fuerza hacia abajo.
Pero las fibras torácicas tienen esta línea de fuerza, es decir, de forma horizontal, mientras que las fibras lumbares tienen más bien un punto diagonal, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que serían las principales acciones de nuestro dorsal ancho. ¿Por qué? Pues porque esto después lo vamos a utilizar en la parte práctica, que nos vamos a meter ahí con los jalones y con los remos y con todo eso y vamos a flipar en colores, ¿vale? Entonces, principalmente tenemos que nuestro dorsal ancho sobre un plano sagital, que es este plano, en el cual se mueve la articulación del hombro, es decir, la articulación glenohumeral se mueve sobre un eje que se llama lateromedial. Todo esto os lo digo porque estáis diciendo, madre mía, qué palabras. Ya lo sé que os estoy diciendo palabras, pero también os dije y os prometí que esta formación iba a ser un poquito más avanzada de todas las que hemos hecho gratuitas anteriores. Pues eso, pues un trainer siempre cumple su palabra, ¿vale? Entonces yo digo estas palabras para que os suenen y para que si el día de mañana pues decidís formaros un poquito más en biomecánica o lo que sea, pues que ya vayáis con ciertas palabras entendidas. Anda, mira, pues es verdad, lo del plano sagital y el eje lateromedial me lo dijo el trainer en un evento gratuito de puta madre. Ya me suena más o menos, es verdad, sí, me suena. Vale, pues ya está. Plano sagital, eje lateromedial. Y el dorsal se encarga de hacer el movimiento de la extensión. ¿Por qué se encarga de hacer el movimiento de la extensión? Porque fijaros lo que ocurre en sus fibras. Cuando yo hago una flexión, que es este movimiento, las fibras del dorsal se estiran, ¿vale? Y cuando yo hago el movimiento contrario, las fibras del dorsal se acortan. Por eso mismo, el dorsal es el principal extensor del. Si yo cojo a mi colega Hermenegildo y lo giro de esta forma y lo pongo en un plano frontal sobre un eje antero-posterior, yo parto desde este punto, por ejemplo, desde un punto de X grados de abducción y, por tanto, si os dais cuenta, conforme yo abro, mi dorsal se estira. Y conforme yo cierro, mi dorsal se acorta. De hecho, fijaros lo que ocurre lo siguiente. Si yo estoy aquí y de repente suelto, ¿qué pasa? Pues que se va hacia allá, porque las fibras de mi dorsal generan ese movimiento de aducción. Por eso mismo, cuando yo hago este movimiento, mis fibras del dorsal se tienen que elongar y cuando hago este movimiento se tienen que acortar. Luego, aparte de ello, tenemos otros movimientos, como por ejemplo la rotación. El dorsal se encarga de generar una rotación interna porque lo que hace es que sus fibras que van por atrás se inserten en la parte interior del húmero. Entonces, lo que hace básicamente es este movimiento de aquí. Tenemos, mira, vamos a poner así para que lo veáis mucho mejor. Tenemos que si nosotros tuviéramos las palmas hacia afuera, ¿vale? Con el brazo, con el codo completamente extendido, mi dorsal genera este movimiento. Es decir, hace, digamos, este movimiento de aquí, ¿vale? Genera la rotación interna del hombro. Muy bien. Estas son las cositas que os van a decir básicamente en cualquier sitio. Pero aquí vamos a hablar de otras cosas. Y es que el dorsal las acciones del dorsal siempre las medimos única y exclusivamente en la articulación del hombro. Pero al final tenemos un extremo X y otro extremo del dorsal. Entonces, las acciones del hombro se producen cuando todas estas partes de aquí, es decir, este extremo se mantiene fijo y por tanto yo tiro de estas fibras hacia acá. Pero ¿qué pasaría si esto se queda fijo y yo tiro hacia acá? ¿Vale? Es decir, si ahora se tiene que movilizar de esta forma. Pues, por ejemplo, una de las cosas que ocurre es que el dorsal es un anteversor de la pelvis. ¿Eso qué significa? Pues que cuando yo tiro para acá, mi pelvis tendría que rotar hacia acá. Es decir, cuando yo generaría, o sea, si genero una tensión del dorsal, haría este movimiento de aquí. Es decir, pondría el culo pollo. Por eso mismo, vamos a ver más adelante que si lo que queremos es elongar el dorsal, vamos a hacer el movimiento contrario. Es decir, en vez de culo pollo, vamos a hacer este movimiento de aquí. Es decir, vamos a contraer el glúteo y vamos a tirar hacia adelante para que la pelvis rote de esta forma. Entonces, de esa forma conseguimos elongar el dorsal por su zona más, digamos, alejada al hombro, obviamente, ¿vale? Después tenemos otras cosas interesantes y es que mi dorsal también es rotador del tronco. Vosotros fijaros en lo siguiente, imaginaros que yo tengo esta parte fija y yo tracciono de aquí. O digamos que lo que hago es generar este movimiento de aquí. Fijaros que cuando yo lo que hago es una del tronco en este sentido, ¿vale? Fijaros que mis fibras del dorsal se están recortando. Y cuando hago lo contrario, mantengo esto fijo y me lo llevo hacia acá, obviamente las fibras del dorsal se están estirando. ¿Veis cómo cada una de las fibras del globo se va estirando? Aquí se acortan y aquí se estiran. Por tanto, si yo quisiera estirar mi dorsal, lo más probable es que lo que tendría que hacer sería este movimiento y aparte de ello, pues movilizar el húmero de otra forma. Es decir, tendría que generar un movimiento del dorsal por parte de mi tronco y también por parte de mi húmero, ¿vale? Entonces, fijaros que cualquier músculo, o sea, lo que hay que entender de los músculos es lo siguiente, y es que ellos solo saben acortarse. Entonces, mi dorsal
Es extensor, es aductor, es rotador interno, es rotador lateral del raquis, es también inclinador lateral, porque fijaros qué es lo que ocurre. Si yo lo que hago es, en vez de generar este movimiento, lo que hago es generar este movimiento, es decir, genero una inclinación del raquis por esta parte, también mis fibras se van acortando. Es decir, yo tiro hacia acá y de repente se genera este movimiento, la inclinación lateral del raquis. Ahora hago lo contrario y ahora ¿qué es lo que ocurre con mis fibras? Pues que se elongan. ¿Lo veis? Se ve bien en la cámara, ¿no? Aquí se acortan, aquí se elongan, ¿vale? Entonces, es inclinador lateral, rotador, anteversor de la pelvis, que son acciones que en ningún sitio nos dicen porque única y exclusivamente nos hemos dedicado durante años a repetir lo que nos han dicho siempre. ¿Qué es el dorsal? Tú le preguntas a cualquier graduado en ciencias de la actividad física y el deporte o técnico superior en acondicionamiento físico, que se supone que es lo máximo que debería haber. Y de repente todos ellos te dicen, pues mira, es rotador interno, aductor y extensor. Y es como, muy bien, crack, máquina, tifón, número uno. Acabas de decir la mitad de las cosas que hace el dorsal. Y tú que eres entrenador, que te encargas de ponerle, hacer remos y jalones a mucha gente, no tienes ni puta idea de cómo funciona un dorsal y de lo que está ocurriendo. Pues tenemos un problema. Porque si las personas que tienen que estar encargadas de entrenar a la gente y de estimular sus músculos no saben ni qué hacen los músculos, es como si voy al mecánico a que me arregle el motor y no sabe utilizar una llave inglesa. Es como, a ver, pues igual no quiero que me toques el motor. Lo entendemos por dónde va, ¿no? Entendemos la preocupación que tengo yo todos los días de mi vida cuando digo, madre mía, todavía hay entrenadores por ahí que no saben cómo funciona un dorsal. Bueno, voy a hacer más el un evento gratuito para ver si la mayoría de ellos se enteran de una vez por todas. ¿Vale? Bueno, entonces, dicho esto, hay que entender lo siguiente. Y es, cuando hablamos de lo que se llama perfil de fuerza, el perfil de fuerza es básicamente qué capacidad tiene el músculo de aplicar fuerza según su estado, su estado de longitud. En este momento tendríamos la máxima contracción del dorsal, por así decirlo. Conforme yo hago este movimiento, mi dorsal se va estirando, se va estirando, se va estirando, y conforme yo hago este movimiento se va cortando, se va cortando, se va cortando. Bueno, es interesante que sepáis que el dorsal, la mayor capacidad que tiene de aplicar fuerza está entre estos grados y estos grados. Más o menos en este rango es donde el dorsal es capaz de aplicar más fuerza. ¿Por qué? Porque cuando estoy en este punto, mi dorsal está cortado, tiene muy poquita capacidad de aplicar fuerza, y cuando yo sobrepaso de este punto, lo que ocurre es que fijaros que las fibras, por ejemplo, estas fibras de aquí, forman un ángulo de 90 grados respecto a el húmero. Y cuando yo voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, prácticamente lo que hacen es acercarse muchísimo a la articulación. Y eso lo que hace es reducir su ventaja mecánica, su capacidad de rotarla. Por tanto, la mayor capacidad que tienen de rotar, tanto por la parte de la longitud como por la ventaja mecánica de las diferentes fibras, está entre este punto y entre este punto. Por eso mismo, me vais a ver a mí, y seguramente si conocéis a atletas que les llevamos el entrenamiento desde el Technology, vais a ver que somos partidarios de no hacer un rango de recorrido completo en las tracciones verticales. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo la propia anatomía y la propia biomecánica es que a partir de este punto mi dorsal apenas hace nada. Lo único que quiere hacer es descender el hombro. Es decir, lo único que querría hacer sería sacar la cabeza del hombro hacia abajo porque no tiene capacidad de rotarlo, de generar la extensión, sino más bien de hacer esto, pum, de descenderlo. Y volvemos a lo mismo, de descender el hombro, o sea, descendiendo el hombro no haces que tu dorsal crezca. Haces que tu dorsal crezca generando la extensión del mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Pues que vamos a intentar que las máximas demandas, la mayor parte de las veces, siempre y cuando que podamos, pues en base a la máquina que tengamos, las poleas, etcétera, estén entre este punto y este punto de aquí, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Y ahora vamos a ir analizando poco a poco cuál es la mayor ventaja mecánica de las diferentes fibras del dorsal. Y lo vamos a hacer tanto aquí y luego también lo vamos a representar de esta forma. ¿Por qué? Porque tenemos básicamente que entender lo siguiente. Y es, conforme nosotros vamos avanzando, bueno, lo primero de todo quiero explicaros por qué el dorsal es capaz de generar una extensión del hombro cuando sus fibras vienen lateralizadas. Porque claro, seguramente muchos de vosotros diréis, o puede que os preguntéis, o si no lo preguntáis, me lo pregunto yo por vosotros y os lo explico. Diréis, oye, ¿cómo puede ser que un músculo que digamos que, o sea, que viene por la parte de atrás y sus fibras están básicamente en este punto, sea capaz de generar un movimiento en un plano, por así decirlo, completamente diferente como es el plano sagital? Es decir, no tendría que ser más fuerte en esta parte, ¿no? Si las fibras vienen para acá. Bueno, pues lo que ocurre es que tenemos una caja torácica en medio, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la caja torácica? Funciona de polea anatómica. Tú dirás tú, ¿qué es eso? No te preocupes, te lo voy a explicar.
Mira, ¿qué es una polea? Pues bueno, obviamente una polea es un sistema en el cual lo que nos permite es poder cambiar la dirección de la fuerza, ¿vale? Vosotros ahora imaginaros las poleas de vuestro gimnasio, ¿vale? Bueno, no vamos a imaginaros la polea de nuestro gimnasio, vamos a imaginarnos que somos, yo qué sé, dime un nombre anticuado. Aurelio, somos Aurelio, ¿vale? Y Aurelio, que vive en Burela, en un pueblo de Lugo, de repente coge y dice, voy para el pozo. Voy para el pozo, tal, bueno, en Burela sería, voy para el pozo, ¿no? Más o menos sería así, ¿no? Voy para el pozo, porque quiero un poquito de agüiña y voy para el pozo. Y, pues venga, entonces, cojo el cubo, lo meto en el pozo y lo que voy a hacer ahora va a ser sacar el agua. Y como yo lo que quiero es sacar el agua para poder estar bien hidratadito, pues lo que voy a hacer va a ser tirar para arriba. Pero claro, el problema de tirar para arriba con el cubo de esta forma es que se me cargan mucho las lumbares. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que no se me carguen las lumbares? Entonces, cojo Aurelio y dice, coño, espera, un momento, voy a idear una estructura que me permita pasar la misma cuerda que estoy tirando para arriba por una polea. Y entonces lo que hace es, tiene el cubo aquí con sus asas, aquí el nudo, aquí está el cubo, aquí están las gotitas de agua. Esto parece una seta, ¿no? Y aquí tiene la cuerda, aquí tiene la polea. Y Aurelio lo que hace ahora es, el tío está todo feliz porque lo que hace es tirar hacia abajo y consigue que esto suba hacia arriba. Entonces, la polea me ayuda a cambiar la dirección de la fuerza. Ahora yo consigo levantar mi cubo de agua para estar bien hidratadiño y en vez de tener que estar tirando hacia arriba de esta forma, ahora tiro hacia abajo porque tengo una polea que me ha permitido cambiar esa dirección de la fuerza. Muy bien. Todo nuestro cuerpo humano está lleno de poleas anatómicas, de estructuras óseas que nos permiten cambiar la dirección de la fuerza. Y en este caso, la caja torácica es una de ellas, porque la caja torácica es circular. Es esto mirándolo desde arriba. Entonces, yo tengo un dorsal que de repente, imaginaros que aquí tiene el origen, ¿no? Y aquí está el húmero. Pues yo tengo un dorsal que hace esto. Entonces, cuando yo lo que hago es elevar esto por aquí, lo que ocurre es que ahora, en vez de la línea de fuerza ir hacia este lado, va hacia este lado, porque lo que hago es cambiar por completo la dirección de la fuerza. Por eso mismo, cuando nosotros generamos un movimiento de flexión, se produce esa elongación por parte del dorsal. Y de hecho, fijaros que por donde se produce y por donde más lo vais a notar, obviamente, es por la parte cercana al mismo, porque tenemos estas fibras que, por así decirlo, pues a nivel físico, ¿no? Como que chocan en esta parte y, por lo tanto, las que más se van a estirar y donde más agujetas vais a notar cuando hacéis dorsal es en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque son las fibras que más estiramiento sufren. Entonces, ¿no os ha pasado nunca que vais a entrenar, yo qué sé, después de no sé cuántos meses sin entrenar o las primeras sesiones después de unas vacaciones y de repente donde más agujetas tienes y te tocas es aquí, en la inserción del dorsal y dices, ¡ay, madre mía! Porque nunca te tocas aquí, nunca te vas a tocar aquí a las fibras del dorsal. ¿Por qué? Porque estas no sufren apenas ningún tipo de estiramiento. Las que más estiramiento sufren son estas de aquí, que son las que hacen contacto con la caja torácica, porque la caja torácica funciona como polea anatómica y me permite poder aplicar mucha fuerza en este rango de extensión. Muy bien, maravilloso, fantástico, fabuloso. Pues ahora vamos a ver cuál es la capacidad mecánica de las diferentes fibras a lo largo de la flexión del hombro. Tenemos lo siguiente, 0 grados de, 0 grados de flexión de hombro, ¿vale? Pues lo más probable es que la extensión, bueno, lo primero es que la extensión a 0 grados es muy poquita. Es decir, la capacidad de mecánica a partir de este punto, para atrás, se va a encargar otro grupo muscular, que más adelante os lo diré, no os voy a hacer un spoiler, así os quedáis toda la clase y decís, joder, ¿cuál es ese grupo muscular? Pues no os preocupéis, ya después vuelvo con el flashback, ¿vale? Y entonces, conforme nosotros vamos tirando, las primeras fibras musculares que tienen la mayor capacidad de poder generar la fuerza son las fibras lumbares, ¿vale? Más o menos a partir de este punto. ¿Por qué? Las fibras torácicas obviamente me van a ayudar a generar esa extensión, pero si tuviéramos que darle algún tipo de protagonismo sería en esta parte de aquí, es decir, más bien tirando hacia los 0 grados de aducción, de extensión, perdón. Conforme vamos avanzando, lo que conseguimos es que en los primeros grados de extensión de hombro, en estos de aquí, empiezan a tener un mayor protagonismo las fibras lumbares, las diagonales, y donde tenemos mayor protagonismo por parte de las fibras ilíacas son aproximadamente los 90 grados
de flexión de hombro, ¿vale? Entonces, es decir, en este punto, las fibras que mayor capacidad tienen para generar el movimiento de la extensión son estas fibras de aquí abajo, que son las que a mí me pueden interesar más o menos, pues estimular o no. Entonces, si yo sigo subiendo, pues obviamente seguimos teniendo pues, ventaja mecánica por cada una de ellas, pero es importante que, como decía antes, sepáis que el dorsal pierde capacidad de aplicar fuerza de aquí a aquí. Pues ahora más adelante vamos a ver estrategias mecánicas para poder producir, o sea, para poder hacer un adecuado posicionamiento de tanto nuestra caja torácica como del húmero para que cada centímetro del rango de movimiento sea centímetros de rango de movimiento que me ayuden a estimular el dorsal, ¿vale? Eso es súper importante. Entonces, os voy a enseñar un pequeño análisis de cómo se tendría que hacer. Es decir, cómo yo sé, por ejemplo, que mis fibras X tienen mayor ventaja mecánica. ¿Vale? Entonces voy a haceros un pequeño análisis muscular para que lo sepáis y para que lo pilléis y que a partir de ahí pues, podáis extrapolarlo a otros grupos musculares. Fijaros en lo siguiente. Yo tengo aquí, lo voy a poner un poquito más gordito, yo tengo aquí mi dorsal, ¿no? Entonces yo tengo mis fibras torácicas, mis fibras lumbares y mis fibras ilíacas, ¿no? Vale. Y entonces yo de repente tengo aquí mi húmero. Mi húmero está aquí. Vale. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. Si yo lo que quiero es esta barrita de aquí, rotarla hacia este punto, yo lo que necesito es utilizar, o sea, en lo que me voy a fijar es cuáles de estas fibras generan un ángulo de 90 grados con mi brazo. Es lo que más información me va a dar acerca de cuáles las fibras que tienen la mayor ventaja mecánica. Entonces, podría tener tres escenarios, ¿vale? Voy a borrar esto para que lo podáis ver, para hacerlo un poquito más sencillo. Y sería... Bueno, vamos a borrar todo. Lo voy a volver a dibujar, pero en tres escenarios, ¿vale? Tengo un dorsal, otro dorsal y otro dorsal. Y tengo un húmero, otro húmero y otro húmero, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues fijaros en lo siguiente. Si yo quisiera saber cuáles son las fibras que mayor capacidad tienen de generar, o sea, digamos, de pegar mi brazo, imaginaros que este es mi brazo izquierdo, ¿vale? Y que estamos hablando de que está en esta posición o en esta posición, ¿vale? Pues en este caso, las fibras que mayor capacidad tienen, como yo lo que busco es un ángulo de 90 grados, obviamente, si os dais cuenta, serían estas fibras de aquí. Las fibras torácicas son las que mayor capacidad tienen de generar este movimiento. En este caso, ¿cuáles son las fibras que mayor capacidad tienen para generar ese movimiento? Pues obviamente las fibras lumbares, las que van directamente hacia el lumbar. Y en este caso, lo que ocurre es que las fibras que mayor capacidad tienen para poder generarlo serían en este caso las fibras ilíacas. Lo que pasa es que pasan muy cerquita de lo que sería el eje, ¿vale? El eje vamos a poner que estaría obviamente un poquito más arriba, porque lo que tenemos en este caso, o sea, esto está un pelín mal dibujado, ¿vale? El eje estaría un poquito más arriba y tendríamos pues un brazo de momento, una mecánica un poquito más bajita, que sería básicamente lo siguiente. Imaginaros que estamos en esta posición. Lo digo porque, claro, a ver, es que yo pinto como un niño de 6 años, ¿vale? O sea, a mí si alguien quiere ir conmigo en el Pictionary, no se lo recomiendo, ¿vale? Fijaros, sería este posicionamiento de aquí. Entonces, obviamente, las fibras, joder, es que el puto Amazon, el puto Jeff Bezos, a veces haces es que qué pesado, tío. A ver si haces un enganchito aquí que el muelle no se reviente cuando le pongo 4 fibras del dorsal, tío. Estaríamos en este punto. Entonces, obviamente, estas fibras torácicas me quieren generar un movimiento de compresión. Y las fibras que mayor capacidad tienen para generar el movimiento de rotación en este plano serían estas, ¿vale? Que son las que os he comentado ahí. ¿Por qué? Pues porque fijaros que si yo tiraría hacia arriba, el brazo de momento sería este. Bueno, son cositas que más adelante iremos viendo. Todo esto del brazo de momento, el brazo de palanca, que si no sé qué, que si no sé cuál, ¿vale? Pero bueno, con que os quedéis con que esto sería una aproximación a lo que hemos estado viendo de un análisis muscular, a mí, sinceramente, me vale. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver una cosa que es bastante interesante. Y es que, claro, tengo tres tipos de fibras diferentes. A mí, o sea, yo cómo puedo buscar un mayor énfasis en unas y en otras. Porque, claro, las fibras ilíacas y las fibras lumbares están claras, ¿no? Es decir, joder, son fibras que al final tienen una capacidad de generar la extensión del hombro muy buena. Pero, ¿qué pasa con las fibras torácicas? Bueno, lo que pasa con las fibras torácicas es lo siguiente. Y es, si lo que nosotros queremos es hacer un mayor énfasis en ellas, tenemos que jugar con la escápula. ¿Por qué hablo de jugar con la escápula?
Porque vosotros fijaros en lo siguiente. En esta maqueta tenemos la escápula completamente fija, cosa que en la vida real nunca va a ocurrir. Y cuando yo genero el movimiento de la flexión, es decir, cuando genero este movimiento de aquí, de la flexión de hombro, mis fibras torácicas, pues sí, se elongan, ¿no? Tenemos aquí las fibras torácicas, pero se elongan muy poquito. Entonces, si yo quisiera elongarlas más, lo que tendría que hacer sería alejar la inserción, o sea, es decir, alejar este origen de este origen. ¿Y cómo lo consigo? Dotando de movilidad a la escápula. Cuando yo la escápula la llevo hacia adelante, lo que ocurriría sería lo siguiente. Voy a coger aquí mi otra maqueta del hombro, porque claro, a ver, muchos de vosotros lo sabéis. Tenemos el certificado, experto en biomecánica. Entonces, claro, aquí somos todos unos profesionales. Entonces, para poder poner todos los ejemplos, pues hay que hacerlo. De hecho, muchos de vosotros ya os habéis apuntado durante el día de hoy, que recibiste ya la llamada ayer. Así que mi máxima enhorabuena a todos los que estáis ya dentro y mi máxima enhorabuena a todos los que más adelante vais a estar dentro. Entonces, fijaros en lo siguiente. Esta sería la escápula que yo tengo. Y aquí tendría digamos, el dorsal. Lo que voy a buscar para poder alejar este punto de aquí de este punto de aquí es que mi escápula viaje hacia adelante. Porque cuando viaja, obviamente, de este punto a este punto, el origen y la inserción, o el extremo X y el extremo Y, se ha elongado. He conseguido un mayor elongamiento, un mayor estiramiento y, por lo tanto, a la vuelta también va a favorecer esas fibras de la parte torácica del dorsal para volver a traer pues esa posición inicial que tenía al principio del movimiento. Entonces, claro, aquí seguramente muchos de vosotros diréis, joder, pero entonces también estoy generando un movimiento en la musculatura, por ejemplo, como el trapecio medio, ¿no? Porque el trapecio medio sabemos que va por aquí, ¿no? Digamos, de la parte del dorso de la escápula hacia las fibras torácicas, las primeras fibras torácicas. Sí, efectivamente. Pero hay una cosa en la que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es la intención de la fuerza. Si yo quisiera hacer un remo para el trapecio, lo que haría sería un remo en el cual obviamente voy a otorgar mucha movilidad a la escápula, pero mi foco, es decir, mi atención va a ser plena en que cuando vuelva a la posición inicial sea a través de un movimiento de la escápula. Es decir, yo lo llevo hacia adelante y luego cuando vuelvo intento que el movimiento sea por parte de la escápula, ¿vale? Y a partir de la parte de la escápula, pues ya mi remo acompaña. Pero 100% este movimiento. Ahora, si yo lo que hago es, cuando estoy haciendo el remo, estoy en este punto y estoy dándole movilidad a la escápula y haciendo que viaje hacia adelante, pero mi énfasis no está en que la tracción la hago por parte de la escápula, sino que la tracción la hago por parte del húmero, obviamente voy a generar más énfasis en la contracción del dorsal que en la parte de la musculatura escapular, porque allá donde tú pienses en aplicar fuerza es donde tu sistema nervioso, donde tu cerebro va a decir, coño, pues si el pavo este quiere mover la escápula, ¿dónde está la musculatura que moviliza la escápula que la necesito activar al 100%? Hace así, mira la mesa y dice trapecio medio, aquí, y hace un chisporrerazo al trapecio medio, ¡pam! Le mete un petardazo y todo eso así, ¡tum! Y generas una retracción escapular. En cambio, si en el mismo patrón de movimiento tú te centras en lo otro, va a decir el cerebro, ahí va, que ahora de repente se le ha ido la olla, ha cambiado por completo de dónde quiere sacar la fuerza para volver a la posición inicial. Ahora dice que quiere hacer una extensión. ¿Dónde están los extensores más grandes? Hace así y dice, ahí va, el dorsal. Y tira del dorsal. Entonces, es importante que entendáis, como entrenadores, fisioterapeutas o atletas que sois y personas que vais al gimnasio, que allá donde también vosotros penséis que tiene que generar la fuerza X estructura, pues vais a reclutar esa musculatura que se encarga de movilizar eso. Como os digo, si yo quiero hacer este movimiento, pero lo que hago es buscar que sea mi escápula la que se mueva, pues voy a generar una mayor activación en el trapecio medio, en el romboides y en musculatura periescapular. Y si lo que busco es que este movimiento se dé por parte de una extensión del dorsal, pues obviamente mi sistema nervioso va a pulsar el botón del dorsal. ¿Bien? Entonces, eso es lo que deberíamos realizar si nuestro principal objetivo es trabajar las fibras torácicas. Entonces, dicho esto, lo que vamos a hacer ahora va a ser, lo primero que voy a hacer ahora va a ser mirar en el móvil. ¿Y por qué voy a mirar en el móvil? Pues básicamente porque todo de lo que os quiero comentar lo tengo aquí montado en el móvil, porque yo aquí obviamente voy a venir siempre con chuleta. ¿Por qué voy a venir con chuleta? Pues porque sería una gilipollez que por el ego de decir, no voy a mirar el móvil, no voy a mirar de lo que tengo que hablar, no vaya a ser que me salte cosas interesantes y que vosotros os quedéis sin saber eso. Entonces, pues obviamente me voy a mirar aquí la chuleta que tengo y que es lo siguiente de lo que tengo que hablar, no vaya a ser que me haya dejado algo por el camino, ¿vale?
Entonces, aquí, a ver. Anatomía del dorsal, fibras torácicas, lumbares, ilíacas, perfil de fuerza, 60 y 90 grados. Hombro, fuerza. ¿Cómo se consigue mayor densidad en la espalda? Trapecio. Muy bien, lo acabo de hablar. ¿Cómo se consigue mayor amplitud? Bueno, maravilloso. Muy bien, pues ya está. He ido paso por paso. Qué barbaridad. Es que cómo se nota que tenemos esto programado y trabajado desde hace semanas. Increíble. Muy bien, pues dicho esto, ahora a todos vosotros que estáis aquí en el chat, que sois una barbaridad de peña, 945 personas, pero se os va a la olla, ¿eh? Aquí 940 y tantas personas escuchando hablar a un tío. Ah, eso es verdad. Dice Aaron que le tenéis que dar like. Dice Mr. Bergation. No sé si tú... Ah, no, Vegation. No, Bergation. Iba a hacer una broma, pero claro, ya no tiene sentido. Ni en clase atiendo tanto, dicen por aquí. Qué bueno. Bueno, ¿cómo vais? ¿Cómo vais? Contadme. ¿Os está molando? ¿Os ha molado esta parte de introducción de anatomía del dorsal? Creo que hemos hablado de muchas cosas que, personalmente, yo no he visto que mucha gente hable sobre ello. ¿Vale? Espalda violenta, dicen por ahí. Estoy a tope. Laura dice que sí. Bien de clarito, dice Adri. Patricia saca un bises. Es muy interesante. Aquí haciendo apuntes, andamos a tope, pa. Me encanta sin palabras, una máquina genial. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Maravilloso. Dice José Luis. Álvaro, hola Álvaro, el día 31 fue mi cumple y mi novia me regaló tu libro. Es genial. José Luis, cásate. Es ella. Es ella. Es la indicada, tío. O sea, si tu novia te regala un libro de biomecánica, es la indicada, tío. O sea, aférrate como un clavo ardiendo, hinca rodilla y dile, cariño, todo lo demás, bueno. Pero lo de que me regales el libro de Álvaro ha sido la muestra que necesitaba para decirte que si te quieres casar conmigo. ¿Vale? Y grábalo para mandármelo y poder verlo. Joder, que al final, quieras o no. Si del libro sale un casamiento, yo creo que pocos libros habrán, ¿no? Que han generado casamientos, ¿no? De hecho, incluso puede que cuando hasta el cura esté leyendo, lea el libro de... Claro, eso es. En vez de leer los salmos de la Biblia, que se lea un capítulo del libro. Que diga, capítulo 1. Capítulo 1, programación del entrenamiento según la biomecánica. Y que la gente flipe en colores, pero bueno, está bien, muy bien. Bueno, pues dicho esto, vamos a hacer una cosa. Y es, hemos estado en la parte teórica práctica, porque hemos hablado acerca de cómo estimular unas fibras, de cuáles son las principales acciones, etcétera. Y ahora nos vamos a ir a la parte práctica. Entonces vamos a analizar, personalmente, os voy a ayudar a que mejoréis 3 ejercicios. El primero, el jalón al pecho. El segundo, el remo unilateral en polea. Y el tercero, el remo en T. ¿Por qué he escogido estos 3 ejercicios? Sé que muchos de vosotros me habéis dicho, Álvaro, analiza las dominadas. Álvaro, por favor, analiza la dominada, que hago dominada y no sé qué. No. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque las dominadas son un ejercicio muy bueno. Pero las dominadas son un ejercicio en el cual se necesita de mucha estabilidad, es decir, es un ejercicio que técnicamente es bastante complejo como para poder sacar el máximo partido al estímulo en el dorsal. ¿Por qué? Pues porque utilizamos cargas muy altas, rangos de repeticiones muy bajos y obviamente en ese punto la única técnica, por así decirlo, que puedes utilizar es una técnica para desarrollar mucha fuerza, pero no para estimular. Entonces voy a analizar jalón al pecho, remo unilateral en polea y remonte porque me parece, que, o sea, bajo mi punto de vista, que no significa que tenga que ser el mejor, que son los 3 mejores ejercicios para sacarle el máximo partido al dorsal. Y las dominadas, el análisis de las dominadas y todo eso lo va a tener aquellas personas que o bien ya habéis accedido al certificado o bien que más adelante accederéis al certificado. ¿Por qué? Pues porque, bueno, considero que de esta forma os voy a poder ayudar mucho más a todos los que estáis aquí viendo el evento gratuito y quien quiera más, pues ya sabe cuál es la vía, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos al jaloncito al pecho. Voy a aprovechar para beber un poquito porque estoy más seco que la mojama. A ver, yo tenía por aquí mi... Vale. Y vosotros, mientras, obviamente, podéis ir haciendo cosas como darle like al vídeo. Solo por el mero hecho de que yo luego me motivo una barbaridad cuando veo que le dais like al vídeo. Yo lo pondría por aquí. A ver. A ver. Súbelo un poquito. Ahí está. Yo lo pondría por aquí.
Eso es, ahí está. De locos. Y ahora esto lo giramos un poquito para que se me vea maravilloso. Aquí se me ve bien, ¿no? ¿Se ve bien? ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a hablar acerca de el jalón al pecho. Entonces, básicamente, aquí, bueno, tenemos dos agarres, ¿vale? Nosotros tenemos este, que es el agarre que nosotros utilizamos y que de hecho es nuestro. Pero lo voy a hacer con este agarre y luego también voy a utilizar este, ¿vale? Este agarre, que es el agarre que tenemos o que se suele utilizar en la mayoría de los gimnasios, nos permite principalmente tener dos tipos de agarre. Tenemos el agarre prono y el agarre supino. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues a ver, ocurre lo siguiente, y es que cuando nosotros generamos un movimiento con el agarre prono, hay que entender lo siguiente, y es el agarre prono está directamente relacionado con una rotación interna del hombro. Entonces, a priori podríamos pensar, joder, pero si el dorsal es rotador interno, me interesa. No, porque una cosa es que se produzca un movimiento de rotación interna cuando yo hago el movimiento del agarre prono, pero otra cosa es que yo, el hecho de estar haciendo esto, pues que se produzca esa rotación interna o no. No tiene por qué, o sí, dependiendo de la línea de fuerza, es decir, si hay otra fuerza que me genera esa rotación o no, o lo que sea, ¿vale? Entonces, principalmente, ¿cuál os recomendaría yo? Pues bueno, primero voy a hacer el ejercicio y lo vais a ver vosotros. Entonces, a ver si me mete así un collejón en vivo y en directo, qué barbaridad, ¿eh? Entonces, tendríamos lo siguiente, y es, yo genero el movimiento con el agarre prono y como veis, mis codos van a tender a abrirse, porque si yo lo que quiero generar es que los codos se vayan hacia adentro, pues obviamente no tengo la movilidad suficiente como para que con este punto el codo se vaya lo suficientemente hacia adentro. Es decir, estaría generando un movimiento articular muy raro, pero que muy incómodo y que 100% me va a reducir la capacidad de poder aplicar fuerza. De la otra forma, si hago un agarre supino, digamos que se relaciona a priori con una rotación externa del húmero. De hecho, si estáis en un agarre prono, al hacer un agarre supino, os vais a dar cuenta que el movimiento que se produce es básicamente este de aquí, es decir, una rotación externa. Y por lo tanto, cuando genero una rotación externa, lo que me permite es poder colocar el codo en una posición más ventajosa para poder sacarle más partido al dorsal digamos, en el patrón de movimiento principal, que es la extensión. Acordaros de que antes hemos estado viendo cómo funcionaba el dorsal en la extensión, viendo las fibras, etc. Y la extensión de hombro es este movimiento de aquí. Claro, si yo lo que quiero es sacarle el máximo partido a mi dorsal y sé que donde mejor funciona es en la extensión del hombro, pues lo que voy a buscar es que el movimiento se produzca aquí. Entonces, si el agarre supino es el que me permite poder tener los codos en esta posición, porque el agarre prono no tengo la movilidad suficiente en la muñeca como para que eso se produzca y siempre se va a tender a abrir el codo, pues entre estos dos tipos de agarres, o como tenga un agarre de estas características, voy a tirar a hacer un agarre supino. Es decir, lo voy a colocar de esta forma y voy a hacer el movimiento. Ahora, pregunta del millón, que seguramente muchos de vosotros estaréis diciendo, este papo no tiene ni puta idea. Este papo no tiene ni puta idea porque lo que todavía no se da cuenta es que si haces un agarre supino se te va a activar más el bíceps. Entonces, yo ahora es cuando te voy a remontar, 100%. ¿Por qué? Porque he estudiado biomecánica, mucha biomecánica. Y entonces es cuando mi remontada ante esta cuestión se basa en lo siguiente. Para que el bíceps se active o para que cualquier músculo se active, tiene que haber una fuerza que quiera generar un movimiento contrario. Es decir, ¿por qué tú cuando haces un curl de bíceps, tu bíceps se activa? Pues muy sencillo, porque tú tienes una mancuerna y si tú dejas que la mancuerna venza, es decir, se vaya hacia abajo, el movimiento que se produce es este, que es una extensión. Entonces, para que no se produzca la extensión, quien se tiene que activar es el flexor. Entonces, en este caso, en las poleas y en absolutamente todos los ejercicios, porque si os dais cuenta, todos los ejercicios que hacemos, lo común que tienen es que hay una fuerza. Entonces, ¿en esta fuerza cuál es? Pues la fuerza de la polea, que viene dada por la carga que tengo aquí. Y la única diferencia es de dónde viene la polea, cómo estoy yo posicionado, etc. Entonces, si no aprendemos a analizar las fuerzas, al final va a ocurrir lo que ocurre. Es que somos no entrenadores, somos coleccionistas de ejercicios, pero no somos entrenadores, o no somos fisioterapeutas, o no somos atletas, somos coleccionistas de ejercicios. Entonces, ¿por qué no se debería de activar el bíceps cuando hago un jalón al pecho? Porque si se activa el bíceps significa que estás dirigiendo la fuerza hacia donde no tienes que hacerlo, que es básicamente hacia ti. Entonces, si tú vas con el antebrazo completamente perpendicular al suelo y alineado con la fuerza, es decir, con la polea, ¿vale? Con la dirección de la polea,
no vas a activar el bíceps. O sea, el bíceps se va a activar un poquito, obviamente, pero no se va a estimular, no te va a arder el bíceps, ¿vale? Entonces, yo lo que realizo es el movimiento de esta forma. Pam, pam. Entonces, si os dais cuenta, mi bíceps apenas se activa. ¿Por qué? Pues porque estoy manteniendo mi antebrazo perpendicular al suelo, alineado con la dirección de la polea. En el momento en el que yo no hago eso y yo hago esto, obviamente aquí mi bíceps se activa. Coño, cabrón, obviamente se va a activar. Estás haciendo una flexión de codo. Esto es como si hicieras un curl de bíceps de esta forma. La única diferencia es que en vez de hacer esto, te lo llevas un poco más abajo. Y haces esto. Claro que se activa, porque esto te quiere generar una extensión. Pues obviamente tu flexor de codo se va a activar. Entonces, otra de las cosas que diréis, pero el se tiene que activar porque se produce una flexión del codo. No, que se produzca una flexión del codo no significa que el flexor del codo se tenga que estimular. ¿Por qué se produce una flexión? Pues muy sencillo, porque esto es una bisagra. Entonces, si no se produce una flexión, tendría que hacer un pullover, que sería esto. Entonces, conforme yo bajo, lo que hace mi dorsal es tirar del húmero, pero como esto está fijo y aquí tengo una bisagra, pues la bisagra hace su movimiento de bisagra y es que se flexiona, ¿no? Que se dobla. Pero en ningún momento mi bíceps se activa. Entonces, a partir de ahora, tenéis que pensar lo siguiente. Si notáis más el bíceps que el dorsal en un jalón al pecho, significa que estáis traccionando mal, que estáis traccionando hacia vosotros y no estáis traccionando en línea con la polea. Muy bien. Punto número 1. Ya hemos aprendido una cosa nueva más cercana. Maravilloso. Y ahora, una vez que tenemos en cuenta cuál de los dos agarres utilizo, si es un agarre plano o un agarre supino, me voy a ir al tercer agarre. ¿Por qué? Pues porque tendría lo siguiente. En este caso, voy a aprovechar, obviamente, para utilizar nuestros agarres, que son la hostia, porque si son los mejores agarres habidos y por haber, pues no voy a ser yo quien diga lo contrario. Entonces, bueno, esos agarres, ¿qué es lo bueno que tienen? Pues lo bueno que tienen es que tienen aquí una palanquita que a mí me permiten poder tener todas las posiciones habidas y por haber. En este caso, por ejemplo, está en una posición de semi-supino. Está aquí, ¿vale? Si yo lo quisiera neutro, lo que haría sería subo y roto. Ahora tengo un agarre neutro. Si lo quisiera completamente prono, roto aquí y lo tengo completamente prono. Entonces, es un agarre que tiene 4 posiciones exactamente en el mismo agarre y lo vamos a poner... A ver, lo vamos a poner neutro. Entonces ahora yo cierro aquí, abro aquí. Si es que yo os he dicho que esta agarre no tiene ni pie ni cabeza. Dime. Segundo día. ¿Cuánta gente hay? Segundo día, un miércoles a las 8 de la tarde, más de 1000 personas. Qué increíble, chaval. Un aplauso para todos vosotros. Un aplauso, sí señor. Señor, segundo día, miércoles a las 7 de la tarde, más de 1000 personas viendo a un tío que no ha podido ir a la peluquería porque está chapada, con la barba desaliñada, haciendo jalones al pecho con 20 kilos. Increíble, ¿no? Bueno, ¿por qué un agarre neutro? El agarre neutro básicamente por 2 razones. Lo primero, porque es el agarre en el que más cómodo seguramente vais a estar la mayoría de vosotros, pero aquí en este caso tenemos en la mayoría de los agarres neutros un problema. Y es que el agarre, es decir, el ancho del agarre es fijo. Entonces yo no puedo cambiarlo. Entonces esto, como os digo, es un problema. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos este agarre, lo hicimos con esta longitud porque más o menos es en la que se suele adaptar en el 80% de la población. Raro será que haya una persona que tenga una anchura de la caja torácica más grande que esto. Pues yo qué sé, es que esa persona literalmente no puede entrar en un gimnasio porque no cabe por la puerta de lo grande que es, ¿vale? Entonces, el agarre neutro nos va a venir muy bien porque tenemos esa capacidad de poder limitar las demandas de movilidad en cuanto a pronación y supinación para poder mantener el codo completamente alineado. Es básicamente como si yo flexionara y me colocara de esta forma, en vez de tener que estar de esta forma y de repente hacer así, porque obviamente aquí tengo muchas demandas de pronación y aquí también tengo más demandas de supinación. Hay gente que literalmente no lo tiene, por lo que sea, por problemas a nivel articular, por molestias, por lo que sea, ¿vale? Entonces, el agarre neutro es el mejor agarre, por así decirlo, que podríamos tener en la mayoría de nosotros. El problema es que aún así, cuando hacemos el agarre neutro, hay una cosa que es interesante. Esto, esto os lo digo porque es minucioso, ¿vale? Es minucioso. El 99,9% de la gente se va a beneficiar de un agarre neutro.
pero personalmente yo prefiero un agarre semisupino. ¿Por qué un agarre semisupino? Porque el hecho de generar este movimiento de aquí, es decir, partir con este movimiento, hace que se limite la capacidad de rotación interna del hombro. Entonces, vais a ver que hay muchas veces que cuando llegáis al fallo muscular, lo que ocurre es este movimiento de aquí. Estáis aquí, de repente ocurre esto. Abrís el codo y, por lo tanto, se genera una, digamos, una rotación interna. Es básicamente que de aquí hacéis esto, ¡pam!, y tiréis hacia adentro. Si tú tienes un agarre semisupino, es bastante más difícil que se produzca esa rotación, porque se cambia un poco más el plano de movimiento en el que se produce. Entonces, por eso mismo, yo lo que soy partidario es de generar el movimiento con un agarre semisupino. Cuando hablo del agarre semisupino, lo podemos aplicar a prácticamente todos los remos, ¿vale? En el caso de que tengamos la libertad de poder elegirlo. En este caso, obviamente, como tengo mi pedazo de agarre Premium 360 de Trainology, y tengo la capacidad de poder hacerlo con un agarre semisupino, pues genial. Lo voy a hacer y entonces ahora voy a generar el movimiento. Y ahora tengo una mayor estabilidad prácticamente a todos los niveles. Tanto estabilidad a nivel, por lo que estoy muy bien en la propia máquina, como a nivel articular, porque tengo ese, digamos, agarre semisupino que me permite hacer eso. Vale, muy bien. A partir de aquí vamos a ir con otro tipo de tips, ¿vale? Una cosa que tienen las máquinas bilaterales, en este caso, que lo hago con los dos a la vez, es que no me permiten poder cambiar la posición de la caja torácica en un plano frontal, es decir, en generar esta inclinación. ¿Por qué? Pues porque si yo hago el movimiento con esta inclinación, pues es un poco raro, ¿no? Es decir, sería bastante extraño. Si hago el movimiento con esta inclinación, sería un poco extraño. Ahora, lo que sí que me permite, cuando hago con dos agarres, es poder cambiar la inclinación y la extensión y la flexión torácica o sea, la flexión y la extensión torácica, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que más me interesa si mi objetivo es el dorsal? Bueno, pues fijaros que muchas veces lo que hacemos es una extensión torácica, ¿no? Es decir, de aquí lo que hacemos es esto. Hacemos una extensión torácica y hacemos el movimiento. ¿Esto es bueno? Sí, es bueno. O bueno, la pregunta podría ser, ¿esto es bueno o esto es malo? Y mi respuesta, que a mí me encanta darla muchas veces, es no es ni bueno ni malo, simplemente es. Un entrenador, un buen fisioterapeuta o un buen atleta no entiende de herramientas buenas o malas, entiende de herramientas y las adapta a los diferentes contextos. Entonces, ¿en qué contexto sería buena esta herramienta? Pues, por ejemplo, en un contexto en el cual la línea, o sea, la polea nos quede muy, pero que muy cerca de nuestra cabeza. ¿Por qué? Porque si yo me coloco aquí, fijaros que lo que estoy haciendo, las demandas que necesito de movilidad de hombros son muy, pero que muy grandes. Es decir, yo para agarrarlo tengo que hacer prácticamente 180 grados. Amigos y amigas que estáis ahora mismo viendo aquí el directo, hemos dicho antes que el dorsal no trabaja en estos rangos de aquí, que es muy poco fuerte. Entonces, ¿qué capacidad tengo yo para poder literalmente fumarme esos grados? Es decir, no hacerlos. Pues, como mi hombro tiene que ir aquí, pues tendré que cambiar otra cosa. Mi hombro no lo puedo cambiar, pero lo que sí que puedo cambiar es la caja torácica. Entonces, hacer este movimiento de aquí aquí, es decir, esta extensión torácica, es a nivel articular en el hombro el mismo movimiento que hacer de aquí a aquí. Porque fijaros que aquí hay 180 grados. Ahora, cuando yo hago esto, hay menos grados, obviamente aquí lo reduzco, pero cuando yo ahora, en vez de estar aquí, hago esto, aquí obviamente se vuelve a reducir. Entonces, lo que estoy haciendo es partir con menos grados de flexión. Entonces, yo a partir de aquí hago esto y hago el movimiento. Entonces, ¿esto es bueno? ¿Es malo? Simplemente es. ¿Me interesaría? Pues bueno, me interesaría. Ahora, ¿qué es lo que pasa si, por ejemplo, tengo otra máquina en la cual la fuerza viene de más hacia adelante? ¿Qué es lo que podría utilizar? ¿La extensión torácica o no? Vale, pues vamos a poner ese ejemplo. Imaginaros que, voy a poner aquí un banco. Imaginaros que, en vez de yo estar sentado aquí, estoy sentado aquí y este rodillo está aquí, ¿vale? Entonces, de repente, me encuentro con este punto. Entonces, ¿aquí tendría sentido hacer esa extensión torácica? ¿Se me ve bien o no? ¿Sí? ¿Aquí tendría sentido hacer esa extensión torácica? Joder, pues la verdad es que no tendría sentido. Porque ya solo el hecho de que el punto de anclaje de la polea esté más hacia adelante ya ha reducido esas demandas y ahora solo tengo que estar en este punto. Entonces, no me voy a meter en más extensión torácica para hacer que esto sea prácticamente un remo en vez de un jalón al pecho. Entonces, lo que voy a hacer es una flexión torácica. ¿Por qué voy a hacer una flexión torácica? ¿Por qué en vez de hacer esto ahora
voy a hacer esto? Pues básicamente porque lo que voy a intentar con esa flexión torácica es limitar la movilidad de la escápula. Ojo, no eliminarla, limitarla. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado antes de que uno de los principales errores que se suelen cometer cuando hacemos las tracciones es no tener muy bien claro de dónde tengo que traccionar. Si de la escápula, si de no sé qué, si no sé cuántos. Cuando yo limito la movilidad de la escápula, obviamente para poder generar el movimiento tengo que tirar del dorsal. Entonces, si yo lo limito y mi sistema nervioso dice, a ver, esto de aquí tampoco está muy bien. Entonces, de esto nos olvidamos. ¿Qué es nuestra segunda opción? El dorsal. Pues todo el dorsal. Entonces, obviamente, después vas a notar más en el dorsal. Entonces, por eso mismo, yo soy partidario de si tienes el punto de anclaje más lejos y partes con un ángulo efectivo de empezar la tracción, pues en este caso vas a hacer lo contrario y es generar una flexión. Y a partir de aquí haces el movimiento, intentando evitar el movimiento del torso. Y vas a flipar en colores cómo vas a notar tu dorsal. Os juro que me tiraría aquí toda la vida. Y vais a flipar en colores lo mucho que vais a notar el dorsal, vais a flipar en colores lo mucho que vais a seguramente tener que reducir la carga para notarlo. Lejos de lo que muchos podemos pensar, reducir la carga nunca va a ser algo malo. Siempre y cuando, durante ese proceso, es decir, ya sea con 100 o con 50 kilos, seamos capaces de localizar muy bien el estímulo en mi dorsal. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Yo para qué quiero levantar 100 kilos si con 50 puedo generar el estímulo? Ojo, siempre y cuando mi objetivo sea el estímulo, no la fuerza. Si mi objetivo es desarrollar niveles de fuerza altos, pues como os he dicho antes, me hago unas dominadas, lastradas y de puta madre. Pero si vengo al jalón al pecho a estimular mi dorsal y mediante las adaptaciones de mi posición en el espacio, de la flexión, etcétera, etcétera, de colocarme aquí o allá, consigo con menos peso estimular más, es que son todo ventajas. Porque menos peso implica menos demandas, es decir, implica, por así decirlo, menos fatiga. Entonces, menos fatiga implica que tengo exactamente el mismo estímulo con menos fatiga. Joder, me voy a recuperar antes. Soy la hostia como entrenador. Consigo que alguien que venga aquí no se canse tanto y mejore más. Pues obviamente vas a cobrar más que el padguato de al lado que dice, venga chaval, 10 series de 10 dominadas al fallo. Claro, a ver, el problema del entrenamiento es que hasta el más tonto hace que alguien se canse. Y esto es algo que me voy a poner aquí para hablarlo con vosotros, ¿vale? El problema de los entrenadores personales y el problema de las personas que se dedican a cambiar el cuerpo de la gente es que es muy fácil. O sea, es decir, si yo os digo a todos vosotros que me hagáis durante 3 meses 10 series de 10 repeticiones de dominadas al fallo, ¿pensáis que no os va a crecer la espalda? Pues obviamente la respuesta es sí, me va a crecer la espalda. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Es lo más eficiente? Pues no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hacer que alguien gane masa muscular es muy fácil. Hacer que alguien pierda grasa es muy fácil. Yo te digo, mira, en pleno agosto salte a las 3 de la tarde a hacer 40 minutos de carrera continua. ¿Vas a perder grasa? Claro que vas a perder grasa. ¿Vas a perder años de vida? Bueno, también, pero eso ya es responsabilidad tuya, ¿no? Yo mientras que pierdas grasa. Entonces, el problema de todo esto y por qué estamos haciendo todo esto y por qué personalmente hago todo este tipo de pitotes y de eventos gratuitos y de divulgación y todo eso. Obviamente por varias cosas. Lo primero, porque es la forma de poder ayudar a más gente. Y porque es la forma de que aquellas personas que no tienen la capacidad económica o por lo que sea de poder pagar nuestras formaciones, pues hacemos el más el GAN de puta madre. Aquel que quiera más adelante, pues paga lo que hay después, el certificado de biomecánica, y quien no, se ha llevado 3 días de formación gratuita para poder aplicarlo o con él mismo, o con sus clientes, o con sus entrenados, o con quien sea. Y mi objetivo personalmente es que pueda confiar en la mayoría de entrenadores que hay. Porque yo no sé vosotros, pero estoy seguro de que sabiendo todo ese tipo de cosas que estamos viendo durante estos días, os dais cuenta y nos estamos dando cuenta y estamos siendo conscientes de la poca formación que hay en cosas que son tan básicas como cómo funciona y cómo hacer un puto ejercicio. Porque si yo tengo un entrenador enfrente que no es capaz de ajustar el ejercicio a la persona que tiene enfrente, todo lo demás, sinceramente, me la pela. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si un mecánico no es capaz de saber utilizar una llave inglesa, todo lo demás que vayas a hacer en el coche, sinceramente, no te voy a decir que esté mal, pero hay unas cuantas miles de probabilidades de que sea un poco malo. Entonces, por eso mismo,
hacemos todo este tipo de cosas. Y obviamente también, pues porque cuando hacemos todo este tipo de cosas, hay muchos de vosotros que decís, joder, qué barbaridad lo que sabe este tío. La verdad es que he flipado en colores, yo quiero saber más. Y después, pues obviamente hay mucha gente que decide apuntarse al curso de biomecánica. ¿Por qué? Pues salimos ganando todos. El que no quiera apuntarse al curso tiene formación gratuita y el que quiera apuntarse al curso no solo tiene formación gratuita, sino que encima se lleva unas condiciones de la hostia. Pues ya está, de puta madre. Muy bien, pues nada, ahora que ya hemos terminado aquí la charleta de recreo, volvemos a la formación. Bueno, entonces, hemos hablado de la posición de la extensión torácica. ¿Tú crees que les ha gustado mi charla, Aaron? ¿Eh? ¿Tú crees que les ha gustado mi charla? ¿Os ha gustado mi charla? A ver, ¿qué han dicho? No me llega nada, ¿eh? Ah, bueno, es que va con un poco de delay. Excelente, dicen. De locos. Al principio, justo al principio de todo, se cortó el audio como 5 segundos. ¿Dónde al principio de todo? Al principio de cuando estaba presentando. Ah, bueno. Entonces estoy más pendiente del audio que no se vaya, ¿sabes? Vale. Ojalá todas las clases sean así, dicen. Qué maravilla. Muy bien, maravilloso. Pues bueno, vamos con las siguientes. No voy a poner aquí el móvil que luego lo reviento. Vale, vamos con el último punto que quiero comentaros sobre el jalón al pecho. Y es la posición de la pelvis. La posición de la pelvis, en este caso, depende de cuánto de diagonal o de vertical sea el jalón al pecho, nos interesa más o menos. ¿A qué me refiero con esto? Antes hemos hablado de que el dorsal era un músculo que se encarga de realizar el movimiento de anteversión, es decir, se encarga de generar este movimiento. Me has mirado el culo y lo sé porque te conozco. Cuando he hecho este movimiento me has mirado el culo, así que para perdonarte lo único que te voy a pedir es que le des like al vídeo. Si no le das like, que sepas que no te perdono. O sea, esto se queda así, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo vertical que esté, me interesa más o menos hacer una retroversión de la pelvis. Si estoy en este punto, estoy en un punto bastante vertical, pues sí que me interesaría generar una retroversión de la pelvis para poder conseguir que mis fibras inferiores del dorsal, y decir, conseguir un estiramiento total del dorsal. Si estoy en un remo, pues hacer este punto, este movimiento, tampoco es que me vaya a dar una diferencia muy grande. ¿Lo puedes hacer? Lo puedes hacer, no vas a perder absolutamente nada. Si encima, por el mero hecho de hacerlo, tú lo notas mejor, pues hazlo, pichorra. Tira para adelante. Si no hay ningún tipo de riesgo de lesión por hacer esto y esto en un entorno tan estable como un remo, que más adelante lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, esto es lo que os quería comentar acerca del jalón al pecho. Ahora vamos a hablar acerca del remonté, ¿vale? Y esto se puede utilizar, y lo quiero hacer, aunque sea el remonté, y muchos de vosotros digáis, joder, Álvaro, vas a explicar un puto ejercicio en una máquina en la que yo no tengo. Bueno, no te preocupes, porque todo lo que te voy a explicar aquí lo podemos aplicar a todas las máquinas que haya y que tú tengas, ¿vale? Entonces, tranquilidad, por favor, señores. A ver. Bueno. ¿A qué me refiero con esto? Pues fíjense. ¿Por qué tengo aquí dos alzas? Dos alzas que son básicamente dos rampas que he comprado por Amazon, en las que he puesto rampa para subir el coche a una acera, ¿vale? Pues lo tengo básicamente para poder, porque cada persona que viene aquí a entrenar con nosotros, o nosotros que entrenamos, pues cada uno de nosotros tiene una altura determinada, una altura diferente. Entonces, si hay alguien, por ejemplo, que viene aquí que es muy pequeñito y esto le queda muy alto, y necesitamos que le quede más bajo, pues hay cierto momento en el que esto no tiene capacidad de subirse más. Entonces, por eso mismo ponemos estas rampas. ¿Por qué? Porque como entrenador especialista en biomecánica, tengo que acondicionar todo esto para que cualquier persona que venga aquí a entrenar pueda hacerlo. Porque la máquina es una. Pero aquí viene Faustino, que mide 1,70. Mariela, que mide 1,54. Antonio, que mide 1,63. Entonces, yo necesito tener herramientas para que cualquier persona pueda adaptarse a esta máquina. El problema es que lo que solemos hacer es coger y decir, venga tú, todo el mundo, hacer la máquina de la misma forma, los pies en el mismo punto, no sé qué en el mismo. Entonces acabas haciendo que 20 personas diferentes hagan 20 ejercicios diferentes. Si quieres que 20 personas hagan el mismo ejercicio en una máquina, vas a tener que cambiar su posición en la máquina. En base a sus estructuras, 100%. Entonces, personalmente, a mí esto no me interesa. ¿Por qué? Porque soy un chico guapete y sobre todo alto y esbelto. Entonces, como persona alta y esbelta, yo no necesito esto. Entonces, lo que necesito en este caso es todo lo contrario. Y es básicamente subir esto. Porque de lo contrario, si yo me bajo, al final tengo
demasiado peso que recae sobre mi pecho y que me tira hacia abajo. Entonces, para yo poder estar más estable, lo que hago es esto. Subo de la palanquita y me subo. Entonces, en el caso de que vosotros tengáis una máquina que estéis utilizando con unas poleas, etcétera, ajustar la posición del respaldo, sobre todo también en base a otra cosa, que es en base a la longitud de vuestro brazo. Y obviamente, como tengo un brazo más largo, pues lo que hago es empezar en este punto, porque fijaros que lo único que tengo que hacer en este caso es ir hacia, o sea, es decir, sin ningún tipo de flexión de codo, llevarlo hacia acá y empezar con el movimiento. Si yo tuviera esto aquí, solo el mero hecho de sacarlo a mí ya me implica fatiga, por ejemplo, del bíceps, porque yo estoy aquí y ahora tengo que... ¡Pam! Claro, todo esto, ahora mismo, aquí detrás del disco de 10 que veis grande, hay otro disco de ¿cuánto hay? De 10 kilos. Entonces hay 20 kilos. Esto con 20 kilos, pues bueno, me lo puedo permitir. Cuidado con el micro, porque suena muy alto. Bueno, pues bajen el volumen. Con 2 discos de 20 me puedo permitir el hecho de hacer la flexión de codo. Pero como tenga aquí 80, pues no. ¿Por qué? Pues porque obviamente me la estoy jugando un poquito a nivel de riesgo de lesión. Entonces, lo que hago es, lo subo. Después lo que hago, yo como hombre que soy, es decir, sexo masculino, es lo siguiente. Y es acomodarme los testículos. Esto que vosotros, y seguramente muchos diréis, Álvaro, ¿cómo que acomodarme los testículos? Sí, es decir, me cojo, lo que voy a hacer va a ser de una forma súper sencilla, me meto las manos en los bolsillos para que ninguno de vosotros lo vea, y lo que hago es, me cojo, ahora mismo estoy tocando el huevecillo, me cojo así del calzoncillo y lo subo para arriba. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer va a ser buscar que la pelvis esté lo más cerca posible para poder apretar lo máximo posible mi pecho y estar muy estable, y que de esa forma poder generar pues, un entorno muy estable para la aplicación de fuerza. Personalmente, si tengo los huevecillos entre el mástil este y esto, no creo que pueda aplicar con tanta fuerza, por cuestiones de supervivencia. No lo sé, llámame loco, pero llámame. Entonces, si eres una mujer, enhorabuena, en este caso nos ganáis, es decir, en este caso no hay feminismo alguno, vosotras sois superiores y ya está, no pasa absolutamente nada. Hay que asumirlo, chavales. En esto ellas no ganan, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer en este caso va a ser apretar el culo contra esto. Cuando el hecho de apretar el culo implica una retroversión. Por eso mismo también voy a generar una elongación de las fibras, ¿vale? Y lo que hago es, de hecho, es que si alguna vez me habéis visto en las historias de Instagram cuando entreno hacer este ejercicio, veis que literalmente hago esos pasos. Me subo los calzoncillos, ahueco el huevecillo, empotro el perineo contra esto y a partir de aquí ya me noto súper estable. Y lo que hago es que los pies en ningún momento van a estas estructuras. Porque si el pie va a esta estructura, lo que ocurre es lo siguiente. Y es, fijaros, tengo mi caja torácica en este punto y tengo el hombro aquí, que es básicamente que lo que voy a tener de extensión de hombro es esto, pam, pam. Lo que hago aquí es lo contrario, y es mi caja torácica está mirando un poquito más arriba y mi hombro está aquí. Entonces, fijaros que ahora tengo más grados. Acabo de ganar todos estos grados de movimiento en el ejercicio, ¿vale? Y aparte de ello, el mero hecho de yo colocarme en este punto hace que todo el peso recaiga sobre mi pecho. Por eso mismo, muchos de vosotros y muchas de vosotras vais a tener problemas a la hora de que dices, joder, me tengo mucho peso, me cuesta respirar. Incluso vosotras vais a decir, joder, me duele el pecho. Entonces, pues no tiene sentido. Lo que voy a hacer va a ser colocar los pies por delante para generar una fuerza contraria. Es decir, mis pies van a ir más delante de mis caderas. Y lo que hago es empujar el suelo con los pies para estar muy estable. Es como si parte del peso de la estructura recayese también sobre mis pies, como si estuviera haciendo esto, ¿vale? Porque de esa forma voy a estar mucho más estable. Entonces, esto que os estoy comentando lo podéis aplicar a cualquier remonte que tengáis, a cualquier ejercicio que hagáis en una máquina, en palanca, en cualquier cosa. La aplicación de fuerza por parte de los pies, el ajuste del respaldo en base a la longitud de vuestros brazos y así sucesivamente, ¿vale? Y obviamente aquí, pues, si tuviéramos que utilizar algún tipo de agarre para estimular más el dorsal, ¿cuál sería? Pues el agarre neutro, ¿vale? Este agarre que es prono implica una rotación interna del hombro y cuando yo hago el movimiento, lo que ocurre es que la alineación, estoy demasiado fuerte, es que la alineación, o sea, digamos las fibras musculares que están más alineadas con mi codo cuando hago este movimiento son las del trapecio medio. Entonces no sería un ejercicio tan bueno para el dorsal. Si yo quisiera enfatizar, por ejemplo, las fibras torácicas de mi dorsal, lo que haría sería añadir un poquito de protracción escapular y de extensión de hombro, ¿vale?
Una última cosa que quiero comentaros es por qué hago ese movimiento de extensión torácica. Muy sencillo. Para dejar el bíceps fuera en todo momento. Si yo no hago el movimiento de extensión torácica y hago esto, fijaros la flexión de mi codo. Es muy grande. Obviamente mi bíceps tiene mucho que participar aquí. Y lo que yo quiero hacer es que esto, es decir, que mi antebrazo esté en 90 grados siempre con el agarre. Porque eso significará que mi bíceps apenas estará haciendo nada. Entonces, ¿cómo lo puedo conseguir? Pues cambiando la posición de mi caja torácica. Entonces, yo estoy aquí, si no la cambio, tengo muchas demandas en el bíceps, pero en el momento en el que hago esto, ahora he conseguido cambiar la posición de mi caja torácica y la posición de mi húmero. Y entonces consigo que durante todo el rango de recorrido haya demandas en el dorsal y menos en el bíceps. Porque mi objetivo como entrenador es que si en mi Excel pongo que el remo es para dorsal, que el remo sea para dorsal. Es decir, tener las herramientas suficientes para que ocurra de forma real lo que se supone que programo. Porque si yo programo X y ocurre Y, no soy un entrenador, soy un tarotista. Y la gente paga a entrenadores, no a tarotistas, porque si quiere tarotistas, pues para eso pago a Sandro Rey, ¿no? Que antes de colgarme me dice bendiciones, ¿no? Pues nosotros vamos a intentar decir o hacer menos cosas que nos hagan parecer tarotistas. Y por último, nos vamos a el remito. No te preocupes, ya lo cambio yo. No te preocupes. Al remito. A ver. Pim, pim, pim. Vale. ¿Qué dicen? Estudié la carrera de Ciencias de la Actividad Física y he aprendido más en esto en todo el curso de anatomía. A ver. Resáltalo. Ya lo resalté. Ah, ya lo resaltaste. Sí. A ver. Qué barbaridad. Dice Lucas, Same Paola. Y leen, porque se lleva ya. Qué barbaridad. De locos. Increíble. La verdad es que esas declaraciones me ponen los pelos de punta. No sé si es que nosotros lo estamos haciendo demasiado bien o que se ha hecho demasiado mal. Pero bueno, Paola, que me alegro muchísimo, de verdad. ¿Cómo sacarle partido a un remo unilateral? ¿Vale? ¿Por qué vamos a hacer un remo unilateral? Pues muy sencillo. Porque lo que quiero es poneros un ejemplo de qué es lo que pasaría con un ejercicio unilateral, ¿vale? Entonces, en este caso tendría diferentes formas de hacerlo. Lo primero sería determinar cuál es la altura de la polea, ¿vale? Vamos a poner esta altura de la polea y vamos a hacer el ejercicio de esta forma. Ahora tracciono y me voy hacia acá, ¿vale? Pum, genial. Ahora vamos a poner la altura de la polea un poquito más arriba. Y vamos a ver cuál es la principal diferencia. Hago el movimiento, tracciono y pum. La principal diferencia, básicamente, es el grado de flexión de codo que se produce. Cuando yo tengo la polea que me viene para acá, mi flexión de codo es esta. Está mi húmero y mi codo a 90 grados. Cuando yo tengo la polea hacia arriba, mi húmero está aquí y mi codo está un poquito más arriba. ¿Por qué siempre hago eso? Porque vuelvo a intentar que mi antebrazo esté en línea con la polea para que no haya demandas en el bíceps. Porque mi objetivo como entrenador es que quien se estimule sea el dorsal, no el bíceps. Porque en el momento en el que yo hago esto, genero más tensión en el bíceps, es decir, hacer el ejercicio de esta forma hace que haya más tensión en el bíceps, pero lo contrario genera más tensión en el tríceps. Porque si yo hago esto, si yo me voy al mismo punto y yo intento replicar el grado de flexión de codo que tenía en el otro punto pensando que eso es lo bueno, voy a meterle más demandas al tríceps porque voy a hacer esto de aquí y fijaros que si yo ahora mismo dejo el tríceps, hago que el tríceps se me desactive, ocurre esto. Es decir, de aquí a aquí. ¿Eso qué significa? Que si se ha producido una flexión de codo de aquí a aquí, es que tenía un extensor, que es mi tríceps, trabajando para que eso no ocurriera. Entonces, por eso mismo, lo que siempre voy a intentar es que mi antebrazo esté en línea con la polea. ¿Bien? Maravilloso. Entonces, a partir de ahora, vamos a ver cómo sería la posición en el banco. ¿Me voy más para acá? La posición en el banco. El banco también es importante entender lo siguiente, y es, yo puedo reclinarlo de diferentes formas, ¿vale? Yo lo podría poner así, lo podría poner de otra forma, etc. ¿Por qué lo que voy a hacer va a ser colocarlo así, a 90 grados?
porque es el punto en el que mayor estabilidad me da. ¿Por qué? Porque yo el banco lo voy a utilizar única y exclusivamente para limitar el movimiento de mi torso y para intentar evitar que mi musculatura erectora espinal, ¿vale? Es decir, la musculatura de la espalda esté tensa y tenga demandas en otros sitios en los que no me interesa. Porque volvemos a lo mismo. Aquí a mí lo que me interesa es el dorsal. No me interesa que toda la espalda entera esté tensa. Solo quiero que mi dorsal sea el que se mueva, el que se movilice, el que se active y el que se estimule. Y para eso lo que voy a hacer va a ser colocar esto aquí. Entonces, en el momento en el que yo coloco esto aquí, por mucho que tú me quieras tirar hacia adelante, es imposible que yo me mueva. ¿Por qué? Porque tengo algo físico, que es un número y es un antebrazo, que no implica que no me deja que me mueva, a no ser que haga este movimiento de aquí de rotación. Pero bueno, no pasa nada, porque ese movimiento de rotación lo voy a tener, lo va a estar evitando el mismo dorsal que genera el movimiento contrario de rotación, que es exactamente el mismo que está traccionando, ¿vale? Entonces, el banco aquí para poder estar más estable. Porque si yo el banco lo inclino más, pues obviamente aquí estoy cero estable. Porque si yo quiero empujar, fijaros lo que ocurre con mi antebrazo. Pues que se sube. Entonces no me interesa. Yo quiero que mi banco esté lo más perpendicular a mi antebrazo. ¿Vale? Entonces, paso número 1. El banco aquí prácticamente independiente de si la polea viene desde arriba, desde el medio o desde abajo. Siempre. ¿Vale? Paso número 2. El antebrazo choca contra esta parte. Y paso número 3, las piernas no me olvido. Y las piernas nunca van así, que es lo que vais a ver a la mayoría de gente que hace el entrenamiento, ¿no? Se ponen las piernas aquí y ya está igual. Y ya está. No. Todo ejercicio, por mucho que el tren inferior no tenga nada que ver, voy a utilizar todo lo que tenga en mi cuerpo para que me aporte. ¿Qué es lo que voy a hacer con mis piernas? Las voy a colocar, sobre todo esta primera, delante, empujando el suelo hacia atrás para mantenerme más estable. Porque si yo tengo aquí un brazo que me hace, o sea, es decir, que me estabiliza, y encima tengo también una pierna que me estabiliza, consigo que tenga menos demandas en el raquis. Porque lo que ocurre es lo siguiente. Si yo no tengo ninguno de estos dos, y yo hago el movimiento así, lo que ocurre es que ahora mismo esto de aquí me quiere generar este movimiento, que es una flexión de cadera. Y también me quiere generar una flexión lumbar, una flexión torácica y me quiere llevar hacia ese punto. Entonces, toda la musculatura contraria, toda la musculatura erectora espinal y extensora de cadera tiene que estar trabajando. Y volvemos al mismo, es que a mí no me interesa que trabaje eso. Es que si quiero que trabaje eso, pues hago otro ejercicio. Este ejercicio es para dorsal. Entonces voy a intentar que trabaje lo que a mí me interesa. Entonces, por eso, siempre la pierna adelantada y ejerciendo fuerza hacia adelante. Y lo segundo que voy a hacer es generar un movimiento de inclinación, ¿vale? Un movimiento de inclinación y de rotación hacia el otro lado, ¿vale? ¿Por qué hago esto y por qué lo hago unilateral? Pues por lo siguiente. Si yo genero un movimiento de inclinación, voy a tener una mejor alineación para poder generar el movimiento, ¿vale? Y aparte de ello, voy a rotar ligeramente hacia atrás porque el hecho de rotar ligeramente hacia atrás va a hacer que cuando llego a este punto, mi brazo pase ligeramente por delante de mi torso. Es decir, para que vosotros lo veáis desde un punto de vista adecuado, ocurriría lo siguiente. Yo estoy haciendo el ejercicio. ¿Aquí se me ve bien? ¿Sí? Vale. ¿Qué se apagó ahí, no? Vale, conecta este. ¿Ya va? Hola, 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 hola. Sí va, 100%. Esto está parpadeando, ¿eh? O sea, ¿tú me escuchas? Ya se lo ha dicho. Sí va. Vale, pues toma. Uy.
Pero qué raro, ¿cómo va? Ah, vale. Déjame ver que está parpadeando. El que está parpadeando es este. ¿Me está pillando por aquí? Oh, mira qué guapo. Eso no lo sabíamos. Vale, y si ahora conecto el micro, se supone que se me debería escuchar mejor. ¿No? Ahora conecta el micro. Vale, está bien. Bien, ¿no? Muy bien. Cositas del directo, chicos. ¿Ves? Es que es imposible. Es imposible mentir. Somos reals como nosotros mismos. Entonces, lo que os comentaba. Cuando yo hago el movimiento, ¿vale? Y yo genero la inclinación, el punto el punto del brazo está en el mismo. Pero cuando yo genero la rotación, ahora para poder mantener el mismo sitio, tengo que hacer esto. Tengo que pasar el brazo por delante. Este movimiento de pasar el brazo por delante hace que mi dorsal se estire más. Yo consigo una mayor estiración. Una estiración. Dios santo, la Virgen Santa, la que iba a decir. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagáis ahora? Lo siguiente. Y es, os vais a levantar, ¿vale? Os vais a levantar y vais a hacer lo siguiente. El dorsal es extensor, ¿no? Eso es extensor, por lo tanto se supone que haciendo una flexión lo estiráis. Vale, pues yo lo que quiero ahora es que hagáis lo siguiente, y es que no solo lo llevéis hacia este punto, sino que ahora hagáis esto y que lo paséis por delante y que me digáis en el chat si notáis que el dorsal se estira más o no. Sin ningún tipo de carga, es decir, vosotros no tenéis esto, estáis en casa, en el trabajo, en lo que sea. Si estás en el trabajo, intenta que no se te pille, pon así, hazlo así rollo como si estuvieras mirando a ver si pasa el aire, pues igual te echan, ¿vale? Entonces, decidme por el chat si notáis que se estira más o no. De aquí lo pasáis aquí. Y seguramente me vais a decir, Dios santo, qué barbaridad. Dice Tania Santiago, se estira mucho más. Dice Jorge, sí. Dice Patricia Ranz, se estira. Dice García Rodríguez Juan Manuel, sí, claramente. Eso es, se estira más. Entonces, esto es lo que yo voy a hacer y es por lo cual yo roto ligeramente mi torso y por tanto genero una mayor elongación del dorsal. Entonces, los pasos a realizar serían los siguientes. Cojo, me coloco aquí, pam, pam, hago el movimiento y de este punto, brazo aquí, pierna aquí, empujando y ahora inclino y roto ligeramente. Y ahora, a partir de este punto, hago el movimiento hacia mi cadera, llevando el codo hacia mi cadera. Muchos de vosotros me diréis, oye Álvaro, pero eso, o sea, como que el rango de movimiento que haces es como muy poquito, ¿no? Es decir, tú estás haciendo un rango de movimiento de aquí a aquí. ¿Por qué? Guay. No me sé más idiomas, ¿vale? Pues básicamente la razón es porque más de este punto el dorsal no tiene capacidad de aplicar fuerza. Entonces no voy a meterle más rango de recorrido a un ejercicio en el que yo sé que a partir de aquí mi dorsal ya no trabaja. ¿Cuál es el músculo que trabaja? Vengo con el flashback. Los que lo veis desde el principio vais a decir, ¡qué cabrón! Ha cumplido su palabra. Nos dijo que nos lo iba a decir más adelante y nos lo está diciendo ahora. ¿Cuál es el músculo que trabaja y que tiene mayor capacidad de extensión de hombro por detrás? Es decir, más allá de los 0 grados. El deltoides posterior. Por eso mismo, hacer ejercicios que vais a ver a mucha gente haciendo remos o haciendo seal rows con barra, con mancuerna, de esta forma, y haciendo esto, aquí el dorsal prácticamente ni se entera. Quien tiene más ventaja mecánica es el deltoides posterior. Entonces, ahora vosotros tenéis que determinar si el deltoides posterior es un músculo que os interesa trabajar o no. Personalmente, si yo hago un remo para el dorsal, pues me meto en el rango anatómico que trabaja el dorsal, no el deltoides posterior. ¿Bien? ¿Qué hora tenemos? A las 8:20, increíble, ¿no? Muy bien. Bueno, 1:20. Pues nos vamos para allá. A ver. ¿Has cambiado la cámara? Vamos a cambiar aquí. ¿Esa está apagada esa? Ah, vale, pues no pasa nada. Pues lo encendemos en un momentito. Y listo. Bueno, ¿alguna duda que tengáis por el chat? Dicen por ahí... Otro, tremendo, mi niño. Buf, demasiado interesante todo, dice Elvira. Y si pusieses la polea desde abajo, pues si pones la polea desde abajo, ¿el qué? Vale. Si pones la polea desde abajo, lo que cambiaría sería también el grado de extensión del hombro. Al principio, por ejemplo, tendrías menos flexión de hombro porque la polea viene desde abajo, por tanto tienes menos grados de extensión. Si la polea viene desde arriba, obviamente tengo más grados de extensión, es la diferencia. Principalmente el grado de extensión de hombro en el que trabaja el dorsal. Así que, nos vamos para allá. Follow me.
follow the leader, 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 follow the leader. Sígame. Y bueno, como os comentaba, si tenéis alguna duda, es el momento de ir poniéndolas en el chat. Y ahora vamos a hablar de algo que ocurrió ayer.